Saludos amigos del canal. Les recuerdo que si desean ver los videos de mi canal deben hundir la opción videos en vivo o en directo, que ha sido un nuevo cambio de la plataforma de YouTube. En el día de ayer se inició el Mundial de Fútbol en Qatar, un país de 2.9 millones de habitantes en el que van a participar 32 selecciones, 831 jugadores en 8 estadios. Y ya desde el inicio de este mundial se siente en la atmósfera de Qatar el tema político, el tema religioso, cómo se inició el tema político con el partido entre Irán, entre Irán e Inglaterra, debido a que recientemente en Irán hubo un incidente con una joven de 22 años de nombre Masha Amini, quien una vez que se realizó la detención, ella perdió la vida. No hay hasta el momento pruebas contundentes que digan que la policía de la moral en Irán fue responsable directa de haber acabado con su vida. Sin embargo, desde ese preciso momento, en el mes de septiembre, se han iniciado protestas por todo el país. Han habido aproximadamente 400 personas que han perdido su vida. Muchos culpan a Occidente de promover estas propuestas. Esta niña dicen que tenía el velo mal puesto, que estaba usando unos pantalones muy apretados. El tema del velo es un asunto religioso en Irán y cómo, a pesar de que Occidente se ha mostrado tan en contra de lo que está ocurriendo, de las muertes que están presentándose en Irán, a Irán se le permitió ingresar a este mundial en Qatar. Ocurrió algo curioso. En este partido, Irán, los jugadores no cantaron el himno nacional, como lo van a ver en pantalla. Y esto ha causado revuelo a nivel mundial, puesto que la gente no entiende por qué estos jugadores de este equipo no pronunciaron o no cantaron el himno. Esto está motivado también a que el himno que les tocó cantar tenía en sus estrofas alusión a temas religiosos. También algunos dicen que los obligaron a no cantar. El gobierno de Qatar no ha expresado directamente su opinión al respecto de lo que está ocurriendo en Irán. Sin embargo, todo parece indicar de que esto que fue tomado como una decisión en grupo del equipo de Irán fue de pronto una recomendación hecha por las directivas de la FIFA o por los mismos funcionarios del gobierno de Qatar. Esta estrofa del himno de Irán dice lo siguiente. Dice la letra: sobre el horizonte se levanta el sol, amor de Oriente, la luz en los ojos de quienes creen en vida, la verdad y la justicia. Bahman es el halo de gloria de nuestra fe. Tu mensaje, oh imán de independencia y libertad, da forma a nuestras vidas. Oh mártires, vuestro clamor resuena en los oídos del tiempo, duradera, continua, eterna República Islámica de Irán. Este himno no es reconocido por varios grupos de la oposición iraní y las comunidades de la diáspora que siguen utilizando Irán, otra canción patriótica previa a la revolución. También en este partido de fútbol, miren este choque del arquero de Irán con otro miembro del grupo. Este partido entre Irán e Inglaterra se realizó en el día de hoy. Les voy a mostrar también la planilla de partidos. Aquí está el partido de ayer entre Qatar y... ¿Con quién jugó Qatar ayer? Qatar y Ecuador.
que venció Ecuador por 2-0. Y hoy jugó Inglaterra con Irán. Irán perdió 6-2. Hoy a las 11 de la mañana se inició el partido de fútbol entre Países Bajos, Holanda, con Senegal. Y tenemos para el día de mañana otros dos partidos, como pueden ver en la planilla de día de hoy. Otro asunto político en este Mundial de Fútbol ha sido el asunto con el presidente de la FIFA, Infantino. Infantino, quien ha sido bastante polémico porque él ha estado como fiel defensor de la posición de Qatar. En Qatar está prohibido, por ejemplo, los juegos de azar, está prohibido el homosexualismo, está prohibido embriagarse o beber en público y obviamente que Qatar ha invitado a la FIFA a su país y en cada país hay reglas de juego. Hay un caso específico que es como algunos jefes de equipos de fútbol iban a llevar un brazalete en alusión al grupo LGBTI. Como pueden ver en pantalla, esta era la idea de que ellos llevaran este brazalete, pero a última hora el mensaje de Infantino es que quienes lo hagan van a darles tarjeta amarilla. Como les digo, Infantino ha sido criticado por apoyar al gobierno de Qatar, pero él está simplemente cumpliendo con las normas de ese país. A propósito, no es la única parte del mundo donde hay normas que cumplir. Miren en Singapur. Singapur, por ejemplo, hay una norma con respecto al chicle. Si a usted lo ven masticando chicle en una esquina, le cobran $1,000, de $1,000 a $2,000 y puede ser encarcelado y nadie dice nada. Se recomienda a las mujeres que viajan a Qatar cubrirse las rodillas y los hombros, usar camisetas de manga corta o manga larga. También no usar pantalones que estén rasgados o que tengan huecos. Como también no beber en público, sino que hay lugares asignados en Qatar para poder tomar cerveza. Por ejemplo, una cerveza en Qatar vale $14. Hay una imagen que me pareció curiosa en el partido Qatar-Ecuador, en el que Ecuador ganó 2-0. Miren cómo ven algunos participantes a este evento, espectadores de Qatar, cómo se salen antes de finalizar el juego. Y hay otros incidentes que salen desde ya en las redes, como por ejemplo, había un chisme de que Qatar estaba ofreciendo dinero a los jugadores de Ecuador. Y miren este videito que me encontré, como un fan del equipo ecuatoriano levanta su mano y símbolo del signo pesos, signo dólares, diciéndoles que por mucho que querían comprar, no pudieron vencer al Ecuador. Es este apenas el segundo día en un país donde hace bastante calor. Hoy la temperatura en Qatar es de 28 grados centígrados. Sin embargo, los estadios han sido acondicionados con paneles de solares que proporcionan una temperatura promedio de 26 grados centígrados. También dicen que las boletas para ir a estos partidos de fútbol son millonarias, estrambóticamente altas. Sin embargo, la boleta para estos primeros juegos vale aproximadamente $70 y para el juego final hay boletas de $600. Claro que estos pues, precios oficiales, como ustedes saben, en todos los partidos de fútbol no faltan los revendedores y por eso una boleta de $600 podría fácilmente terminar en $2,000-3,000. Se ha politizado estos partidos de fútbol en Qatar y la gente se pregunta qué va a ocurrir con estos jugadores de la selección de Irán que no quisieron cantar el himno. A su llegada a Irán, me imagino que van a ser invitados a las oficinas del gobierno
a explicar por qué no lo hicieron. El tema de la homosexualidad en Qatar va a ser un tema que se va a continuar, del cual van a salir bastantes polémicas en los próximos días, y Infantino va a continuar firme en la defensa de las normas en Qatar. Sin embargo, hasta el día de hoy no han habido incidentes así que amerite mostrar por estos canales. Ha habido calma, el mundial continúa y por este canal de vez en cuando vamos a hacerles algunas transmisiones para mantenerlos al tanto de la situación. Gracias por participar y los espero en los próximos videos del día de hoy. Que la pasen todos muy bien.